Señal joánica, de la comunidad joánica, el Evangelio de Juan, Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed del bien. Vuestra alma se deleitará con manjares. Las bodas de Caná es un evento pintado, escrito, dibujado, pincelado, analizado desde muchas ópticas, porque es un evento importante del Evangelio de Juan. Supone la primera señal o el primer milagro que inaugura el ministerio público del Mesías. Podemos preguntarnos qué sentido tiene que hubiera nada más y nada menos que 600 litros de agua para el rito simple de purificación, de lavamiento. ¿Cómo entender, por otro lado, que falte vino y que sea María, una invitada, madre de Jesús, la que se da cuenta y no los mayordomos? ¿Cómo puede ser, además, un fallo tan estrepitoso en una fiesta de bodas? ¿Y por qué el Evangelio insiste en llamarle primer signo? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es el significado profundo de estas parábolas, de estas enseñanzas que tienen el contenido histórico de lo sucedido, más el componente teológico? Jesús hizo muchas cosas, dice Juan, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas para que creáis en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es evidente la intención del Evangelio de Juan sobre la cristología. Las relaciones sociales, por ejemplo, con Natanael, dan importancia a este evento en la invitación, la gloria de una gracia todo suficiente, la gloria de un poder transformador es lo que aparece en el texto, y la gloria de un carácter superlativo. Dios es un Dios de fiesta y de alegría. El simbolismo que extraemos de las bodas de Canaán y sobre todo la invitación a las bodas del Cordero es más que significativo. ¿Cuál es el contexto histórico y cultural del evento? Por un lado, el maestro ha encontrado a Natanael, que es de Nazaret y que probablemente son los que conocen Caná de Galilea y los que han sido invitados. Hay dos grupos, María ya está allí y luego vienen Jesús y sus discípulos. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, le dice. Tú eres el Rey de Israel. Y Jesús, que lo ha elegido a Natanael, le dice, solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Bueno, esto está justo antes del primer elemento de la primera señal. Cosas más grandes que estas verás. Jesús comienza su vida pública precisamente en una boda, en un lugar humilde y en una fiesta. No, la religión verdadera no está reñida con la alegría. Aunque tenga momentos de solemnidad muy apreciados, es en definitiva un momento de gozo y es un momento de alegría. Y el momento quizá de mayor alegría que los seres humanos podemos recordar es este. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Bueno, ahí tenéis un primer elemento significativo al tercer día. ¿Qué puede representar al tercer día? Muchísimo en el número 3, muchísimo en la pasión y resurrección de Jesús, evento sin duda fundamental. También había sido invitado a esa boda Jesús con sus discípulos y faltando el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. No le está exigiendo, no está manipulando, condicionando a su hijo, pero es evidente que María es conocedora, sabe cómo es su hijo y sabe de la importancia del vino en estos eventos, como el alimento y el sustento de toda una boda, que por supuesto son muy diferentes a las bodas actuales. Para empezar, se ocurren en miércoles y duran aproximadamente 7 días dentro de toda la aldea, aunque haya unos grupos de invitados. Y en el relato hay 2 grupos mínimo que nos presenta Juan. Toda la aldea era conocedora porque se paseaban por las callejitas en esos 7 días y eran alabados como reyes, se trataban como reyes porque no había una luna de miel y también se mantenía la virginidad. Es una boda muy diferente, de acuerdo a unos pactos muy diferentes en aquella época. Caná está situada más o menos 1 hora de camino a Nazaret, más o menos, como 1 hora.
Jesús le dice entonces, volviendo al relato, mujer, porque para Juan siempre se le llama la madre de Jesús, mujer, ¿no? No, señora, en símbolo de respeto y admiración. ¿Y a ti y a mí qué? Es un semitismo, es decir, una forma de hablar, aún no ha llegado mi hora. Esto no es, yo no he venido aquí a hacer milagros para demostrar la existencia de nada, ¿no? Siempre en el Evangelio de Juan no va a aparecer más María hablando a su hijo, pero siempre aparece como la madre de Jesús. Y los primeros cristianos así la van a recordar, no como la Madre de Dios o como después adquirirá connotaciones de la mariología, ¿no? No se nombra tampoco a San José, probablemente ha muerto, y es esa expresión, ¿y tú y a mí qué? ¿Y esto a nosotros qué nos viene? ¿Qué tiene que ver con nosotros, madre, ¿no? Señora, ¿qué tiene que ver esto con mi ministerio? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no ha llegado mi hora de hacer milagros para nada, ¿no? Pero o por mostrar mi poder, pero su madre, en cambio, que lo conoce a su hijo, le dice, y actúa un poco como una mediadora en el sentido de, bueno, conozco a mi hijo, sé que en él puede estar la solución y voy a, sin pedírselo ni exigírselo, porque lo conozco, voy a intentar quizá abrir sus ojos a su propio hijo, a Jesús, porque Jesús quiere que participemos de la gracia. Y haced todo lo que os diga, es una frase maravillosa que se repite en el Éxodo. Haced todo lo que... El pueblo respondió a uno y dijo, haremos todo lo que ya había hablado, ¿no? Haced todo lo que os dijere, dice María. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y el pueblo le dice a Dios, haremos todo lo que nos mandes. El corazón de una madre es un abismo de bondad. ¿Qué tendrá que ser, pues, el corazón de María, ¿no? Como madre de Jesús? Algo tremendamente maravilloso. Y entonces había, volviendo al relato, 6 tinajas, número de imperfección, número diabólico, 6 tinajas de piedra, 6 tinajas para el agua que ya no sirven, que se están agotando, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas, ¿vale? 80, 100 litros. Jesús les dijo, entonces hace un imperativo, y Jesús les dice, llenad de agua las tinajas. Explícitamente, llenad de agua las tinajas. Sucede todo esto en una fiesta y en un hogar humilde. Las llenaron hasta el borde, además. Y luego Jesús les dice, sacadlas, llevadlas al encargado del banquete. Interesante simbolismo para Juan y la llamada a nuestra oración, ¿cómo cambiaste el agua en vino, Señor, en Caná de Galilea? Te pido que transformes nuestra vida. Es evidente, es muy sencilla la aplicación. Ya no sirve nuestra agua, ¿no? Ya se ha agotado, bien por una razón u otra, estamos secos. Y en este evento se producen varios símbolos. El pacto nuevo frente al pacto viejo, el don de la alegría, el poder de Dios y los símbolos del agua y del vino, la sangre y la vida, ¿no? Es decir, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que ellos mismos habían sacado el agua, pero no el maestresala. Y claro, queda perplejo, porque el Señor es así, es espléndido. Tú has guardado el buen vino hasta ahora. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y este principio realmente de las señales de los milagros para Juan hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Esta expresión es vital, es lo que en la señal joánica, en la comunidad de los seguidores de Juan, fundamental, manifestó su gloria. Y los discípulos creyeron en él. Claro, ¿quién no va a creer en alguien que ha transformado? Es que ha hecho un evento sobrenatural, pues aún así hay muchas maneras de creer, ¿no? Tú crees por el impacto que eso te produce. Pero el nivel de creencia al que van a llegar los discípulos y al que estamos llamados a creer nosotros va más allá de creer por unos inconexos milagros, no. Por eso dice Jesús, no ha llegado mi hora. Todas las señales de Jesús tienen conexión con el Antiguo Testamento y con el propósito de la vida del Mesías. Las tinajas son significados de imperfección por el número 6 que emplea Juan a propósito. La llama mujer con gran respeto y no lo volverá a hacer hasta el elemento en la cruz, que se unen los momentos en la cruz con los momentos en el inicio del ministerio
público de Jesús y los momentos finales del ministerio público de Jesús, ¿no? El lenguaje entre María y el Hijo es de bastante complicidad. Y no había llegado para Jesús la hora de manifestar su poder público, tal como lo exigimos, ¿no? Pocos han creído en él en Nazaret. En Nazaret no se han realizado milagros. Pero ahora, a petición de su madre, que está movida por el Espíritu Santo, puede ser el comienzo de la hora de su juicio. Hagan todo lo que les dice, como conocía María a Jesús. En esos dos grupos está figurándose a la Iglesia, al remanente y al Señor. Un grupo que está ahí, pero que alguien se da cuenta de lo que está pasando, un remanente se da cuenta que falta el vino, o que el agua, en esas tinajas de agua va a ser la solución, pero falta el vino. No funciona el viejo pacto, ya no funciona. Ese mismo remanente solicita el vino. Ese corazón de piedra, de esas tinajas de piedra, se convierte en un corazón nuevo, unas tinajas buenas, tras el derramamiento de la sangre de Jesús. Y estos textos o estos eventos, estos sucesos son transmitidos oralmente. La gente no sabe escribir, no sabe leer y se adaptan a las diferentes situaciones de las comunidades primeras que viven. Por ejemplo, en Juan, la comunidad juánica vive con el problema cristológico, con el problema del gnosticismo. Elaboran y trabajan con fidelidad todo ese trasfondo histórico y al mismo tiempo le dan esa gran creatividad para responder a esas situaciones y hacerlas comprensibles con los nuevos contextos. Es más que evidente. Por eso en Juan se ve estas señales en mucho de su evangelio y por eso están diferentes. Un profeta escatológico. Mirad Juan 6,14, permitidme que lo lea. Mirad, Juan 6,14, el profeta escatológico. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. De nuevo la palabra señal para Juan. Habiendo visto la señal, es un profeta escatológico que viene de Nazaret, que la gente piensa no puede venir nada bueno, pues fijaos, nada más y nada menos que el inicio de la obra maravillosa del Mesías. En el Sinaí Yahvé revela su gloria. ¿Dónde? ¿Quién? A Moisés. En Caná Jesús revela también su gloria. En este preciso momento, transformando todo el pacto antiguo en algo nuevo que funciona por el derramamiento de su sangre y que es el símbolo de la nueva ley, que es la ley del Mesías, la ley del Evangelio, la ley de Dios. El Evangelio presenta a Jesús como el nuevo templo, ¿no? Destruid este templo, en 3 días lo levantaré, su propio cuerpo. No tenéis que ir al monte para adorar, porque los que adoran a Dios en espíritu en verdad le adoran, deben hacerlo en espíritu en verdad. Es decir, todos esos grandes cambios que Jesús está proponiendo ocurren realmente, ocurren en el simbolismo de Juan. Los discípulos finalmente creyeron. Esto es algo que nos dice el texto importante en lo que se conoce como hemerología, sucesión de hechos, ¿no? Juan el Bautista presenta a Jesús, Jesús es bautizado, Jesús inaugura su ministerio público en unas bodas. El tercer día, Juan introduce este signo, esta señal, claramente a propósito, indicando la finalidad de conectar este primer milagro con la resurrección producida al tercer día. Y además es algo que aparece en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la restauración posexílica, después del exilio, había un evento que se utilizaría, en el que se utilizaría el vino sumamente copioso y de finísima calidad. Mirad, vamos a ver un ejemplo. Amós 9:13, para que veáis, hay muchos ahí, pero para que los veáis, Amós, vamos a buscarlo aquí. Mirad, Amós, uno solo, 9:13, porque por eso es importante conectar en el Antiguo Testamento del Nuevo. Aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas, ¿veis? El que pisa las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derreterán y traeré cautivo a mi pueblo. Es decir, el elemento del verdadero
mosto, el verdadero vino, representa una liberación, una redención. Y además combinado en ocasiones con el pacto, con las bodas. Así que esas antiguas instituciones mosaicas, ese agua es decir, esas tinajas donde está el agua, el vino está faltando, esas instituciones mosaicas ya no son suficientes, no funcionan, y esto se produce una revolución en este milagro, en esta señal. María y los discípulos van a formar la comunidad mesiánica, van a ser los primeros realmente, los que están ahí al pie de la cruz, donde van a ver manifestada la gloria del Mesías, tal como se anuncia en las bodas de Caná. ¿Sí? Lo que ocurre en Caná es una anticipación realmente figurativa, un antitipo realmente de lo que habrá de suceder de una forma duradera y permanente cuando Jesús resucite el tercer día. Es decir, se inaugura la época pascual, y por eso la invitación final en Juan, en Patmos, de las bodas del Cordero: alegrémonos y regocijémonos. No es una tristeza la vida religiosa. Démosle gloria, démosle gloria. La manifestación de la gloria, las bodas de Caná está ahí, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, que es su iglesia, se ha preparado. Este es nuestro cometido, esta es nuestra intención, que el pacto, el verdaderamente pacto, funcione y que sea nuestra vida religiosa una vida de alegría, a pesar del dolor. Dios os bendiga.